Nadie más indicado que el especialista en derechos tributarios, el contador Marcos Sequeira, para introducirnos en las medidas que al menos se han anunciado hasta ahora. Yo decía al comienzo de que en materia de impuestos el Robin Hood vuelve a ser de nuevo la clase media. Y la pregunta es si el Estado no ajusta. ¿Qué pasa? Es decir, vuelve de nuevo la clase media alta, aquellos que se esfuerzan mucho para tratar de sobrevivir, en ser los impulsores precisamente de los desmanes que originan los gobiernos a través de un Estado ampuloso. Marcos, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Sí, efectivamente, Ricardo, este ajuste, que no es nada nuevo, es algo que se repite con los cambios de gobierno, va a repercutir fundamentalmente en la clase media, ¿no? Incluso hay medidas totalmente antipáticas y que tienen efecto en la recaudación muy pequeño. A algunos se refirió en el bloque anterior Alfredo, como por ejemplo el aumento en el impuesto a los bienes personales. Claro. Este impuesto no llega a recaudar ni siquiera el 0,15% del PBI. Ahora duplica las alícuotas y le da facultades al Poder Ejecutivo Nacional para a su vez duplicar nuevamente las alícuotas para los bienes que están situados en el exterior. Sí. También le da facultades para que aquellos que se repatrien, en el caso de inversiones financieras, y vuelvan al país, no cobrarle esta diferencia de impuestos, ¿no? El que tiene fondos en el exterior, evidentemente, no lo va a traer. No lo va a traer a Argentina. Y menos porque todos sabemos que se va a dar esta duplicación en el corto plazo, con lo cual, si uno tiene en cuenta las alícuotas que nos han regido hasta el día de hoy, se cuadriplicarían para quienes tienen los fondos en el exterior. Bueno, se mantiene 18 millones de pesos para el que tiene una casa que es vivienda única y la destina a casa habitación, es decir, a vivir él con su familia, como monto exento, y a partir, en lugar de 2 millones, de los 3 millones de pesos, ya se va a pagar este impuesto a los bienes personales. Otra medida que ha tomado el gobierno es duplicar la alícuota del impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es un impuesto altamente distorsivo, que no se coparticipa con las provincias, que en realidad lo que hace es alimentar el mercado informal, porque las operaciones se siguen haciendo en dinero en efectivo, y acá se le duplica la alícuota del 0,6 al 1,2, que puede terminar siendo el 2,4 en realidad, porque está el depósito y la extracción, para todas las extracciones de dinero que se hagan en efectivo, cualquiera sea la modalidad que se emplee. Se únicamente exceptúa a las personas humanas, personas de existencia física, y a las micro y pequeñas empresas. Hay que ver cómo la vamos a manejar a esto, que va a ser retenido por los bancos, ¿no? Hay un aumento de los derechos de exportación, ya un poquito se habló, solamente que yo le voy a agregar que el derecho de exportación de la soja va a ir directamente al 33%, recordemos que estaba en un 18 más 4 pesos por dólar, los demás productos van al 15%, los productos industriales al 10%. La carne también, ¿no? También, y los productos agroindustriales de economías regionales no tienen fijado una alícuota, sino que queden en poder del presidente de la Nación establecer una alícuota que no puede ser mayor al 5%. Esto sería el fuerte de la recaudación. Recién estábamos hablando de una cifra de 25.000 a 30.000 millones de pesos. Esto daría unos 90.000 millones de pesos, que es lo que ha dicho el gobierno, pero en la práctica estimo que va a ser menor esto, porque el efecto, dado que se han anticipado los exportadores, ya, sobre todo en el mercado de grano, claro, a liquidar. Bueno, aparece para que le enseñemos a los alumnos, los que estamos ya hace 40 años en la docencia, un nuevo impuesto que tiene el nombre de Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria. Ese es el título del impuesto, es novedoso, que es el 30% generalizando de todas las operaciones que se hagan en moneda extranjera, tanto con compra de dólares, transporte aéreo, fluvial, terrestre, etcétera, etcétera. Escúchame, ese es el que va el 70 al ANSES y el 30 a la obra pública. Efectivamente, en realidad no dice obra pública, sino que dice infraestructura
para cubrir el déficit del hábitat, literalmente. O sea, va a ser un manejo pero lo maneja totalmente el libre Estado. por parte del Estado. Claro, estamos hablando acá de un impuesto de emergencia, pero recordemos que el impuesto a las ganancias en la década del 30 es un impuesto de emergencia, estamos en el 2020 casi, y sigue, y que va a tener un efecto sin lugar a duda, pero no va a ser significativo en cuanto a la balanza comercial del sector de turismo, ¿no? Se dice que hay un déficit este año del orden de los 5.000 millones. Hay una sola exención en lo que tiene que ver este impuesto, lo que esté vinculado con la salud, medicamentos, internaciones y demás, y los gastos de investigación, pero solamente lo que llevan adelante organismos públicos, como sería el caso del CONICET. Había un impuesto a la herencia, afortunadamente en este proyecto que entró hace escasas horas lo han dejado de lado, iba a ser un impuesto abiertamente inconstitucional porque la competencia para poder regularlo no es de la nación, sino que es la provincia, y ya hay provincias que lo tienen implementado hace años. El impuesto a la renta financiera desaparece, pero solamente desaparece, hay que tener cuidado con esto, para lo que sean colocaciones en moneda argentina sin cláusula de ajuste. Claro. Lo que tenga cláusula de ajuste o vaya en otra moneda, eso va a estar grabado. Acá también es una medida antipática, ¿no? Porque la recaudación que ha tenido este impuesto en este año se prevé que no va a llegar ni a los 5.000 millones de pesos. Imagínate cobrarle este tributo al que va a hacer un plazo fijo o tiene una caja de ahorro. En el impuesto a las ganancias hay cambios significativos. Prácticamente se retrotrae lo que fue la reforma a través de la ley ómnibus que se sancionó el 29 de diciembre del año 2017. Había una rebaja de alícuotas del 35 al 30 y el año que viene sería del 25%, lo cual lleva al despropósito de que las personas humanas paguemos más impuestos que las personas jurídicas, ¿no? Que una multinacional. Claro. Bueno, eso se ha suspendido ahora. Y también se ha suspendido, una mala noticia para las empresas, esto no se había hablado nada, pero está en el proyecto del día de hoy, el ajuste por inflación impositivo. Con lo cual se suspendió y se establece que el ajuste que se ha hecho por los dos primeros años, los dos primeros ejercicios fiscales, comenzados a partir del 1 de enero del 2019, van a distribuirse en 6 periodos fiscales, sin actualización, sin reconocimiento de interés, sin nada. Es decir, va a quedar totalmente licuado el ajuste por inflación y las empresas van a volver a pagar sobre ganancias que no existen o bien lo que creo que va a ocurrir. Exactamente, interponer demandas, porque este es un tema que se ha discutido ya y la Corte Suprema tiene establecida la inconstitucionalidad de este tipo de medidas. Bueno, aparece una tasa estadística, una nueva tasa estadística que va a regir únicamente por el año que viene, que es del 3% por las operaciones de comercio interior. Aumentan prácticamente todas las alícuotas de impuestos internos. Se sanciona una nueva ley de perdón fiscal, una moratoria. Y bueno, daba clases hace poquito y compartía opiniones con colegas contadores o abogados referidos a el efecto que tienen estas leyes de perdón fiscal para promover la evasión, porque esta moratoria, aparte de que en algún caso condona el 100% de los intereses, es decir, la deuda queda totalmente licuada, perdona todo tipo de infracciones y sanciones, incluso las que están previstas dentro de la ley penal tributaria. Pero si hay una que vence el 31 de diciembre. Claro, esta va a vencer el 30 de abril. Pero hay una que vence el 31 de diciembre. Ese es un plan de facilidad de pago. Facilidad de pago. Todos los que están dentro de ese plan de facilidad de pago van a entrar sin ningún lugar a dudas en esto, porque van a pagar, por ejemplo, en el caso de aportes, retenciones y percepciones, en un término de 60 cuotas, y lo demás, que en general todo lo demás, te estoy hablando de obligaciones impositivas, previsionales y también aduaneras, que es una novedad, no estaba en las otras leyes, lo van a pagar a 10 años, con unas quitas de intereses hacia atrás impresionantes y con una tasa de interés que es menor a la que tiene actualmente el Estado. Bueno, se van a suspender todas las acciones penales que están en curso. Hemos tenido esta semana causas de evasión, con detención y demás. Todo eso, todo el esfuerzo que viene haciendo el Estado desde que se sancionó la primera ley penal tributaria en el año 1990,
irremediablemente los gobiernos se han encargado de dictar esta clase de decisiones y en consecuencia propender a la inflación porque nadie cree que esta es la última moratoria, ¿no? Y la buena noticia para la provincia de Córdoba y muy mala noticia para los cordobeses, creo yo, es que se refirió también Alfredo a este tema. Vamos a tener un ingreso que no estaba previsto para este año del orden de los 4.500 millones de pesos, un poquito menos del 10% de lo que le va a significar a todas las provincias argentinas, 50.000 millones, a partir de la firma de este pacto fiscal, que va a estar de manos a las provincias, lo aclaro, porque la firma del compromiso va a significar la obligación de aceptar toda una serie de prerrogativas excepcionales, pocas veces vistas en cabeza del presidente de la Nación, ¿no? Y en el caso de Córdoba, ya tenemos un incremento en realidad impositivo muy significativo porque hubo una actualización de las bases imponibles fuertísima en lo que tiene que ver con los inmuebles y también con los automotores. Es decir, ahí no va a haber marcha atrás, este proyecto no dice nada al respecto, vamos a seguir con los nuevos valores. Y con una situación que finalmente me permito comentar para tener en cuenta, Córdoba, que es una isla en materia tributaria, tiene dos inventos, que es el impuesto a la mera compra, alguien que está fuera de Córdoba, por el solo hecho de comprar una materia prima en Córdoba, es retenido, percibido, y tiene un impuesto a las aduanas anteriores. Ese impuesto a las aduanas interiores, ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es inconstitucional, y Córdoba, en la ley de presupuesto no tiene previsto ningún fondo para devolver, y hay demandas entabladas y con sentencia firme en la Corte. La provincia de Córdoba va a tener que disponer de fondos para devolver a las empresas lo que le ha cobrado por las aduanas interiores. Y por la mera compra, acaba de salir ayer un triste fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, en donde dice que son constitucionales, pero va a seguir la suerte, lo mismo que pasó con el impuesto a la aduana interior, que ha alejado a empresas de Córdoba de manera fenomenal. Uno lo ve en el estudio, en la práctica profesional, ¿no? En el sector automotriz, por ejemplo, la emigración hasta otros rumbos es muy significativa, ¿no? Es decir, todo esto, resumiéndolo, podría, de acuerdo a lo que dicen las consultoras, traerle un incremento de recaudación al Estado del orden de los 200.000 millones de pesos, y estamos con un déficit, voy a meter en el ámbito de otro especialista que me precedió recién, de los 400 millones de pesos. O sea que aún con todo esto no se va a poder cubrir el déficit primario.